Bienvenidos amigos. El artículo que vamos a compartir hoy, la lectura comentada que vamos a hacer hoy, está, dada luego de la lectura. Bienvenidos amigos, bienvenidos. Aquí de nuevo con ustedes, como siempre, navegando, recogiendo información, precisando dónde están las fuentes y luego, preparando para ustedes estos videos que una vez más les recuerdo, pueden ir a La Frontera Transparente, el sitio oficial. Ustedes escriben Idolidia Darias o escriben lafronteratransparente.com, ambas si quieren, y pueden llegar al sitio donde generalmente les dejo los enlaces a los lugares visitados para la preparación de estos videos. Vamos hoy a trabajar con lo que se ha publicado recientemente en el sitio mldiario.com. Así lo pueden buscar cuando vayan al buscador. mldiario.com es el sitio Mundo Libre en el que se está constantemente publicando información que aborda y recorre distintas partes de este mundo conocido en el que vivimos. Hoy voy a comenzar esta lectura comentada a partir de un artículo publicado en ese sitio, La pérdida de identidad europea. Y esto abre un poco el diapasón a lo que también podremos publicar aquí en próximos videos sobre este fenómeno en América. En Hispanoamérica, Iberoamérica, según como prefieran llamarlo. El artículo La pérdida de identidad europea, como bien dice en el título, se enfoca en Europa. Y en su inicio, la escritora, la columnista de Mundo Libre Diario, precisa que la identidad nacional es un sentimiento de pertenencia a la colectividad de una nación. Es construida sobre un conjunto de aspectos relacionados con la cultura, la lengua, la etnia, la religión o las tradiciones características de dicha comunidad. Evidentemente ella se está refiriendo a Europa en su total, porque ustedes saben bien que no todos los países de la Unión Europea de Europa forman parte de la identidad europea, de la Unión Europea, por decirlo mejor. Una comunidad de personas que comparte una serie de vínculos históricos, culturales, establece el concepto de nación. La identidad nacional ha sido fundamental para el proceso de cohesión y desarrollo de los pueblos. Aquella identidad europea, basada en el sacrificio y el trabajo, fomentó un crecimiento exponencial en la calidad de vida de los ciudadanos. Esa identidad está desapareciendo en algunos países con mayor velocidad que en otros. Históricamente, Suramérica siempre ha tenido a Europa como modelo, pero ahora mira con estupor y desconcierto lo que está ocurriendo. Los musulmanes están aferrados a su propia identidad, a sus propias tradiciones y costumbres. Ellos no están dispuestos a negociar ni sacrificar un solo hábito. Quedó ejemplificado, por ejemplo, cuando un profesor les pidió a sus alumnos que aquellos que tenían la nacionalidad francesa levantaran la mano. Todos lo hicieron. A continuación, preguntó quiénes se sentían franceses. Ninguno respondió afirmativamente. En 1974, el entonces presidente de Argelia, Houari Boumediene, dijo: un día, millones de hombres abandonarán el hemisferio sur para irrumpir en el hemisferio norte. Y no lo harán precisamente como amigos, pues irrumpirán para conquistarlo. Y lo conquistarán poblándolo con sus hijos. Será el vientre de nuestras mujeres el que nos dé la victoria. Profecía que se está materializando. En el 2014, Mohamed ya era el nombre más popular de Gran Bretaña. Según un sondeo del sitio web Baby Center, Mohamed ha desplazado a Oliver como el nombre más popular en el Reino Unido. El ascenso de Nur al número 29 y de Miriam al número 25 demuestra también la predilección por los nombres de origen árabe entre las niñas. Al año siguiente, fue el turno de Noruega, donde Mohamed se volvió el nombre más común entre los varones que viven en Oslo, capital del país nórdico, según un estudio de estadísticas de Noruega, SSB.
https://www.europapress.es/nombre-ia-nombre-más-mohamed-nombre-más-varo-más-9013454.html. Para el 2023, Mohamed era uno de los nombres más populares de Barcelona. Mientras Europa atraviesa un invierno demográfico, los musulmanes que han llegado al viejo continente tienen muchos hijos. Si la estadística continuará con esa tendencia, será solo cuestión de tiempo para que los musulmanes sean una absoluta mayoría, llegando a posiciones de poder. Y en consecuencia, por ejemplo, cambiar las leyes de los países occidentales e implementar la Sharia, es decir, el conjunto de normas que rigen la vida pública y privada, basado en el Corán. Dentro de la Sharia, los castigos están establecidos en forma de latigazos, amputaciones, lapidaciones y hasta la pena de muerte para delitos que incluyen el adulterio, el falso testimonio, la apostasía o la homosexualidad. Para aquellos lectores que consideren como una exageración o como un hecho demasiado lejano en el tiempo, la posibilidad de que políticos musulmanes en países europeos lleguen a tomar decisiones radicales, vale recordar que el primer ministro de Escocia, Humza Yousaf, primer musulmán en ocupar el cargo, en 2020 dijo: "Hay demasiados blancos en cargos de poder, en este país hay racismo institucional, estructural, sutil y evidente". Una declaración similar ha manifestado el primer ministro de Irlanda Leo Varadkar, de ascendencia india, quien dijo en el Parlamento: "El gobierno de Irlanda es demasiado blanco y eso tiene que cambiar, para ser más diversos", palabras dichas luego de las protestas por el ataque islámico a 3 niños que salían de una escuela cristiana. Existe un problema de compatibilidad entre ambas culturas que es inexorable, los crecientes choques y conflictos sociales lo demuestran día a día. Los valores que se han forjado en Europa tienen una profunda raíz cristiana. ¿Cuántos casos podríamos enumerar donde se han quitado crucifijos para no ofender a otros? ¿Cuántas campañas hemos visto en contra de la Navidad? ¿Cuántas ridiculizaciones de la imagen de Cristo o de la Virgen? Cómplices de toda esta capitulación de la fe, son la mayoría silenciosa y anestesiada que no reacciona, que no defiende lo propio. Parecería que tuvieran vergüenza de ser cristianos. Son pocos los jefes de gobierno que no reniegan de su fe, notables ejemplos como los de Giorgia Meloni, Víctor Orbán o Mateusz Morawiecki. La líder italiana incluso ha elaborado un video donde explica la importancia del pesebre, se crea en Dios o no, en este símbolo están resumidos los valores que fundaron mi civilización. Yo quiero que mi hija sepa que en la Navidad celebramos estos valores. Frente a una Unión Europea sin rumbo alguno y encaminada hacia una autodestrucción económica y cultural constante, aparece una esperanza: las elecciones europeas de junio de este año. Si los conservadores lograran una victoria aplastante, quedaría manifestado el hartazgo de los ciudadanos y podría ser la oportunidad para eliminar todas las leyes delirantes de los burócratas de Bruselas. Europa debe recuperar el orgullo de su identidad, de su fe y de sus raíces. Debe volver a sembrar el amor por la nación, por los valores y por las tradiciones. Europa debe defender lo que con tanto sacrificio ha conquistado. Si el viejo continente lograra recuperar su identidad, también recuperaría su función de modelo a imitar para los países occidentales en vía de desarrollo. Lo primero que hacen los comunistas cuando llegan al poder es accionar de una forma directa, absoluta, para influir directamente en las naciones y, usando una serie de artimañas, borrarle la memoria. ¿Cómo le borran la memoria? Bueno, pues buscando, imponiendo ideas y buscando e imponiendo ejemplos de situaciones que pudieran, lógicamente, ser atractivas para la población, y entonces esa población comienza a rechazar, a ver en otra dirección y a deshacerse un poco de las tradiciones, de las costumbres y de la idiosincrasia que había venido arrastrando hasta el momento en que los regímenes totalitarios toman riendas y comienzan a perfilar ese andar bajo las ideas del comunismo. Y lógicamente eso fue lo que ocurrió en Cuba a partir de 1959, que es lo que yo quiero en este comentario de hoy dejar precisado. En el caso de Cuba es el rechazo a las tradiciones, el rechazo a los valores culturales que hasta ese momento se tenía y que la población defendía. Uno de ellos, por ejemplo, tuvo que ver con
la fe, la creencia en Dios, la posibilidad de celebrar fiestas religiosas, jornadas, conmemoraciones. Eso en ese sentido se había venido realizando en Cuba una población mayormente católica desde la época en que, bueno, pues Cuba asimiló toda una variante fuerte de hombres que desde Europa llegaban hasta allá y ponían sus costumbres, sus tradiciones, mucho más allá de que hay que reconocer que América en su mayoría, bueno, pues es iberoamericano en el sentido de que ha recibido toda esa cultura y ese fluir desde Europa. ¿Qué hicieron en Cuba en cuanto se instalaron en el poder los que venían con la idea, con el engaño, porque engañaron al pueblo hablándole de imponer democracia, y inmediatamente que llegaron al poder se instauraron, impusieron, crearon, decretaron, impusieron formas de estudiar, formas de aprender y sobre todas las cosas crearon decretos para que todos lo tuvieran que cumplir, porque de no hacerlo aparecía el castigo, aparecía la exclusión. Borran de las escuelas, borran de el país la posibilidad de una educación privada, y en esa medida también quitan, cierran y obligan a salir del país a los religiosos, y esto trae como consecuencia el cierre de iglesias, de instituciones donde se educaba a partir de las ideas religiosas, y bueno, pues se implanta un sistema de educación bajo los postulados del Departamento de Orientación Revolucionaria, que devino después en el departamento político del Partido Comunista Cubano, pero que en sus inicios comenzó a operar bajo la sombrilla de ese DOR, Departamento de Orientación Revolucionaria. Una vez que toda la educación se impide la privatización de la educación y se impone una educación desde lo que el Estado que se ha instaurado considera debe hacerse, se trazan los objetivos de la enseñanza, se tratan los objetivos de la educación con un sentido marxista, ateo por sobre todas las cosas e inspirado en ideales marxistas provenientes de esa Europa comunista, donde ya en esos años figuraban los nombres de Marx, Engels, Lenin como los pensantes, los inventores de todo el sistema comunista. Al imponer en Cuba una educación que, sobre todas las cosas, tenía entre los objetivos principales hablar y destacar en cada aula, en cada centro docente, los valores del marxismo-leninismo y de la educación marxista, y quitar de los programas de estudios todo lo que no estuviera en obediencia y todo lo que no obedeciera a los ideales marxistas-leninistas, lógicamente esta cruzada por la educación se convirtió en la cruzada por la ideologización, por la domesticación y, bueno, pues sobre todas las cosas el adoctrinamiento, que es el que se fue aplicando por décadas y décadas. Y en primer lugar, al quitar todas las fechas, al prohibir celebraciones de fechas religiosas, en Cuba aparecieron entonces los siguientes términos. En la iglesia había jornadas, en la iglesia había, se reconocían ciertos términos. ¿Y qué hizo entonces el régimen comunista en Cuba? Instauró la palabra jornada, pero entonces las jornadas eran jornadas ideológicas para recordar a un comunista, para recordar los ideales de ciertos mundos que no tenían nada que ver con la idiosincrasia y con lo que hasta ese momento había creído la nación cubana. Y en el plano cultural, bueno, pues imponer entonces ritos
quitar ritos, quitar celebraciones, quitar costumbres que hasta ese momento se venían realizando e imponer entonces nuevas formas de fiestas, recordaciones en las que lógicamente dejaron de ser los nombres de mártires de la Iglesia Católica, dejaron de ser los nombres de santos y de otras figuras del cristianismo que Cuba reconocía en su fe. Entonces, los que pasaron a ocupar esos espacios en la mente, pero también en la vida cotidiana de los cubanos, fueron los mártires de la revolución. Y entonces ahí, en esos mártires de la revolución, se incluían todos aquellos que perdieron la vida en la cruzada que se hizo y que se comenzó sobre 1957 y que ya en el 1959 completó un recorrido en La Habana y Fidel Castro, pues asume la dirección del partido y del gobierno. En ese momento no se había creado el Partido Comunista, asume la dirección del país por una serie de artimañas y de maniobras que se fueron haciendo en esos 12 primeros años de la llegada de Fidel Castro y toda una serie de comandantes que lo siguieron al poder. Inmediatamente los mártires empezaron a pues ser nombrados en el sentido de la fecha en que ellos nacían, la fecha en que ellos murieron y también las distintas celebraciones con relación a recordar las que, entre comillas, porque ellos llamaron hazañas, batallas o situaciones se habían librado en esos últimos 2-3 años. Por eso apareció la jornada de Girón cuando ocurre el desembarco en Bahía de Cochinos de, pues un grupo de cubanos que desde otros territorios se habían preparado para ir a Cuba con la idea de, retomar todo aquel ideario de lucha por la democracia y por la libertad que se había desarrollado una década anterior y los movimientos que se habían creado en una década anterior a los que Fidel Castro traicionó para instaurarse él en el poder. Entonces, a partir de ese enfrentamiento, de esa situación que se dio en Bahía de Cochinos, murieron muchísimos cubanos, unos que iban desde el exterior hacia la isla, otros que dentro de la isla les dijeron que había que defender al país y que había que ir a Girón a luchar porque el enemigo estaba invadiendo el país. Fueron decenas y decenas de hombres los que murieron y otros fueron apresados y tuvieron que cumplir largas prisiones en Cuba, en distintas cárceles, así como otro grupo que fue, después de acuerdos y conversaciones con el régimen comunista en Cuba y algunos representantes del gobierno de los Estados Unidos fueron entonces canjeados y pues en ese intercambio ellos vinieron a Estados Unidos, pero no todos corrieron con esa suerte. Otros de los hombres que se alistaron en ese grupo de Girón sí quedó en Cuba. Y entonces al país se le impusieron la celebración de la jornada de Girón, en la que pues desde el 4 de abril, desde mediados de abril y durante una semana se celebraban todas esas acciones, se hacían toda una serie de eventos en las escuelas y en los centros laborales para recordar a los que llamaron mártires de Girón y que en ese caso eran los hombres que murieron en la parte cubana defendiendo al régimen de La Habana, porque los hombres que murieron cuando venían a liberar a Cuba, cuando venían hacia Cuba en esa expedición, no pasaron a formar parte de la lista de los mártires. Ellos entonces formaron parte de esa larga lista de traidores que Cuba se encargó de hacer, de divulgar por todas partes. Otra de las fechas que se fueron instaurando y que fue imponiendo el Partido Comunista en Cuba fue la jornada Camilo Che, en la que se tomaba
como punto de referencia el 8 de octubre hasta el 28 de ese mismo mes, puesto que en esas fechas murieron en distintas circunstancias y en distintas fechas. Uno lo hizo en el primer año de la Revolución, en 1960, ya Camilo Cienfuegos, bueno, pues había partido de este mundo por razones muy controvertidas, en el sentido de que se dice que fue un accidente, se dice que el avión cayó al mar después que él venía de una gestión como comandante de la revolución, que había sido nombrado Camilo Cienfuegos, al mismo tiempo que mucha gente no confiaron en todos estos planes de los regímenes comunistas cuando quieren quitarse de adelante a alguien que ha sido popular, que ha sido querido por el pueblo, que podía significar un peligro para ellos. ¿Por qué? Porque Raúl y Fidel Castro siempre, bueno, pues buscaron ser ellos los líderes adorados y venerados, y ante el temor de que el pueblo fuera a identificarse mucho más con Camilo, pues se dice por ahí que lo eliminaron. Hay muchos elementos, hay muchos argumentos y hay muchos testimonios de personas que estuvieron muy cerca de Camilo Cienfuegos en esa etapa y que tienen sospechas muy bien fundadas de que bueno, el accidente del avión fue provocado, el avión que se perdió fue provocado, o que en realidad nunca se perdió el avión, no se cayó, sencillamente en algún lugar el Camilo Cienfuegos fue eliminado y bueno, tal vez hasta el avión fue llevado hasta otro lugar. ¿Quién sabe? En los países totalitarios donde todo está en manos del régimen, donde los militares forman parte de esa estructura criminal dirigida por un gobernante, es muy difícil probar todo esto. Y por otra parte, en esta fecha del 28 de octubre en que muere Camilo, y el 8 en el que se había informado en todo el país que fue el día en que otro asesino, otro criminal de guerra como fue Ernesto Che Guevara, muere luego de dejar su rastro de dolor y sangre en Cuba y enrolarse en una especie de guerrilla que bueno, fue hacia el sur en América y tenía propósitos de expansión y de invadir por algunas zonas de Sudamérica con los ideales comunistas. Y entonces, bueno, pues Ernesto Che Guevara muere por esa zona. Ya después, en distintas investigaciones que se han hecho y términos que se han ido esclareciendo, pues esa fecha exacta pasa a ser dudosa, pero la realidad es que por más de 3 décadas, 4 décadas casi, en Cuba siempre se tomaron esas fechas para señalar la jornada ideológica Camilo Che, y esta jornada ideológica estaba inspirada en los ideales comunistas que el mismo sistema comunista había había puesto en la mente de los cubanos para que todo el mundo en esa dirección defendiera ese tipo de celebración y ese tipo de recordación. Son muchos los ejemplos que tenemos hoy. Vamos a trabajar con porque en la misma medida en que al pueblo y en los sistemas educacionales del país se fueron imponiendo estos ideales, se fueron borrando otros, y los que nacían por esa fecha, los pequeñines, que eran pequeñines en esa fecha, o los que nacieron a partir de 1959, fuimos creciendo sin conocer apenas qué sentido, qué significado tenía para los seres humanos celebrar distintas jornadas, como eran las jornadas cristianas, como eran las etapas que en todas partes del mundo cristiano se celebran en el mes de diciembre, y que, bueno, pues se tienen como líder y como figura, imagen eterna, la de Jesucristo. Y bueno, los valores de los seres humanos en ese sentido se fueron perdiendo, y los que
se fueron imponiendo eran esos que derivaban de lo que planteaban los ideólogos del comunismo, los inventores del comunismo, y lógicamente los que en otras partes del mundo pues hacían valer esa doctrina comunista. Esto lo tenemos acá hoy y lo tengo a partir del artículo que al principio compartí con ustedes, y como siempre pues recuerdo que si vamos a hablar de esperanzas, aún a nosotros nos quedaría la esperanza de que en algún momento de nuestra vida, en algún momento del futuro, los cubanos logremos recomponernos en los valores y en la verdad a partir de las tradiciones de la nación que por estos tiempos ha perdido todo vínculo con las tradiciones que por siglos se habían venido cumpliendo en el país. Los invito entonces a estar pendiente y ya tendremos en próximos videos más datos sobre este tema.